Hay una historia que realmente aterraba a las madres de familia de hace mucho tiempo, y esto era gracias a un personaje que se había convertido en el pánico de esa época. Te hablo de José María Mikuláš, un personaje bastante interesante que muchos psicólogos quisieron haber estudiado, y de hecho su cabeza se perdió luego de su ejecución, supuestamente porque se iba a hacer un estudio de su cerebro, y dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala, su cabeza desapareció. Nadie sabe qué sucedió con ella, pero quizá alguien la tiene como una especie de trofeo. Eso nunca se sabrá. Por ahí decían muchos que si uno se portaba mal, Mikuláš iba a llegar por uno. Una advertencia espeluznante en aquella época. Hoy quizá si se le dice eso a los niños, pues obviamente no van a entender, porque realmente el personaje solamente está en la memoria de esas personas que vivieron en carne propia lo que sucedió en esa época, o quizá alguien les contó la historia, ya sea un abuelo, papá o quizá la misma madre. Eso es lo que sucedió en Guatemala hace mucho tiempo, luego de que Jorge Ubico fuera derrocado, y muchos decían que debido a que este presidente ya no estaba en el poder, las cosas habían cambiado. Algo totalmente complicado para el presidente sucesor, quien era Juan José Arévalo Bermejo de esa época, y de hecho, muchos guatemaltecos recordaban y añoraban el mandato de Jorge Ubico, que siendo un dictador, mantuvo un orden, y de hecho muchos criminales le tuvieron mucho terror. Según se cuenta, este personaje tuvo un listado de más de 15 menores que fueron ultrajados y violados por él. Este personaje contaba con la ayuda de su primo, a quien también se juzgó en aquel entonces, pero se libró de la ejecución del fusilamiento. Desde aquel febrero de 1946 empezaron a aparecer cuerpos en diversos barrancos y fue ahí en donde empezó la historia de este personaje. La policía hizo de todo para poder encontrar a Mikuláš, pero era imposible, hasta que se le puso una trampa. José María Mikuláš era un joven jornalero de 21 años que venía de Patzitzí a Chimaltenango, junto con su primo Mariano Macú Mikuláš. Se convirtió en el primer asesino serial de Guatemala y disfrutó confesando sus delitos. Era algo que realmente en la época era sorprendente y aterrador. Tenía una estatura de más o menos 1,5 metros, pero eso no le impedía tener una fuerza suficiente, ya que su forma de trabajo era bastante pesada y tenía la fuerza para poder tomar a los menores a su antojo. Según contó el mismo José María Mikuláš, su satisfacción llegaba cuando ahorcaba a los menores, y esto permitía que tuviera una sensación más placentera para finalizar con su fechoría. Todas sus víctimas eran hombres, algunos murieron y otros sobrevivieron. Según relataba el mismo Mikuláš, a él le gustaban los patojos porque no han probado mujer. El sadismo que tenía este personaje para confesar, expresar y ser tan honesto en sus crímenes causó un impacto en las autoridades de aquel entonces. En ningún momento demostró un arrepentimiento por sus acciones. Simplemente relataba las cosas como si fuera algo normal. Además, en sus mismas descripciones, Mikuláš hace notar que para ellos era una tarea de apreciar cómo moría una persona. Era como algo normal. Cometían un delito y continuaban como que si nada hubiera pasado. A veces continuaban con su camino o con sus labores y en otras ocasiones simplemente se iban de fiesta. En una de sus confesiones relataba que iba con su hermano, o primo en aquel entonces, rumbo al Mercado Colón. Asimismo argumentó que se encontraron a un menor altito, esto en la colonia Abril, descalzo y con su hermano. Según se cuenta, fueron a traer carbón. Al rato regresó y simplemente mencionó: ya estuvo, lo maté, vámonos a la mierda. Se lee en la confesión del asesinato de César Augusto Wolfovich, de 13 años. Según se cuenta, el rastro sangriento de Mikuláš por las distintas calles de Guatemala, Mixco, Santa Catarina Pinula, Antigua Guatemala y San Pedro Zacatepeques, despertó en la sociedad una alerta que continuó en zozobra. Los gritos de indignación llegaron hasta la casa presidencial, en donde el presidente Juan José Arévalo Bermejo recibió todo tipo de quejas por su falta de mano dura ante la delincuencia. El aparecimiento de niños estrangulados en los barrancos en el área metropolitana no cesaba y se convertía en una crisis aguda para el mandatario. Como si se tratara de una película de terror, el caso Mikuláš presentaba detalles macabros alrededor de la muerte de los niños. En ese entonces también surgieron algunos rumores, debido a un accidente automovilístico del presidente.
el cual había sucedido un 16 de diciembre de 1945 junto a unas bailarinas rusas. Según se cuenta, la espalda del mandatario quedó muy dañada. Por esta razón, la gente aseguraba que el mandatario mandaba a matar niños para quitarles los líquidos cefalorraquídeos y de esa manera proteger su columna y así, pues también su cerebro. Luego de varios intentos, este personaje fue capturado un 26 de abril de 1946, 3 meses después del primer hallazgo de su primer víctima. Todo esto se dio gracias a un retrato hablado por parte de una anciana que lo identificó cerca de un barranco en compañía de un niño un día anterior. El violador confesó cada uno de sus asesinatos, aunque mayormente trató de inculpar a su primo. Finalmente el juzgado pues determinó que él enfrentaría la pena capital y su primo Mariano 30 años de prisión. También se cuenta que antes de la ejecución del acusado, la Sociedad de Antigua Guatemala se organizó para enviarle una carta al presidente, esto para presionarlo a que se decretara la pena capital contra el acusado. La fecha que pasaría a la historia fue un 17 de julio de ese año. Mikuláš fue trasladado desde la penitenciaría, hoy torre de tribunales, hacia el cementerio general. Su última caminata fue por la 19 calle de la zona 1, custodiado por los guardias de aquel entonces. Para despedirse apropiadamente, el violador confeso solicitó que quería un tacuche, un sombrero y 2 octavos. Según se cuenta, la corbata que utilizó para combinar su tacuche fue un obsequio de un periodista del Imparcial, quien luego de que Mikuláš fuera fusilado, recuperó la prenda. Y así como estaba la guardó en su armario, aunque según también se cuenta, su esposa lo obligó a que tirara eso a la basura. Al llegar al cementerio, el acusado exclamó que él no era responsable de todas esas muertes, solo de algunas. Se tomó los 2 octavos y recibió el ritual espiritual. La pesadilla de los niños terminó cuando el asesino fue acribillado por el pelotón de fusilamiento frente al paredón de la avenida del cementerio en la 23 calle. Como había mencionado al principio, la cabeza de este personaje nunca se encontró. El gobierno de esa época determinó que no se registraría el nombre del asesino en la lápida para que no fuera reconocido por personas que quisieran hacer rituales oscuros o sacar el cadáver. Fue de esta manera como la historia de Mikuláš quedó en las memorias del cementerio general, un personaje macabro que en fechas actuales todavía sigue causando impacto debido a la frialdad con que ejecutaba sus crímenes. Otra de esas historias que vale la pena recordar, ya que forma parte de la tradición de nuestro país, una época que empezaba a determinar la violencia en un país que todavía sigue en esa situación.